Muy bien, en esta hora vamos a compartir un tema titulado ¿Son el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 el mismo o son diferentes? Eh, Vamos a ver también por qué esto es importante y voy a compartir con ustedes 15 razones para determinar, 15 razones bíblicas para determinar si son diferentes o son el mismo poder. Como hemos hecho en otras ocasiones, voy a hacer un repaso rápido y tenemos nuestro esquema profético, comenzando con el capítulo 2 de Daniel. Vemos aquí que Daniel capítulo 2 nos dice que es una sucesión de reinos que estuvo representado en una estatua con 4 metales diferentes, ¿verdad? Cabeza de oro, pechos de plata, muslos de bronce, piedra de hierro y pies de hierro y de barro, que eran un símbolo. Vemos aquí que la Biblia misma nos identifica a Nabucodonosor o Babilonia con el primer reino o con la cabeza de oro. ¿Listo? Así que en esta primera profecía vemos que la Biblia nos interpreta de forma directa, como vemos aquí, 2 de los 5 reinos, o sea, de los 4 reinos terrenales, 1 y el reino de Dios. Están interpretados directamente en la propia Biblia. Ahí están los versículos que ustedes pueden verificar. Cuando pasamos al capítulo 7 de Daniel, vemos que este esquema profético, ya hemos dicho que es una sola profecía, pero son diferentes esquemas proféticos. Capítulo 2, un esquema profético, capítulo 7, otro esquema profético, y capítulo 8 hasta ahora. Aquí no hay interpretación, pero Daniel capítulo 7 introduce un aspecto clave en la profecía y es un juicio en el cielo. Vimos que 3 veces se repite esta secuencia profética. Cuerno pequeño, juicio en el cielo, reino de Dios. 3 veces se repite en el capítulo 7 de Daniel. Ahora, cuando pasamos al capítulo 8, encontramos unos símbolos diferentes y ahorita vamos a hablar solamente de los 2 primeros, que eran un carnero, que la misma profecía dice que era un símbolo del Medo-Persia, y el macho cabrío, o un macho cabrío que era un símbolo de Grecia. Aquí están los versículos donde aparece la interpretación de estos versículos. Así que tenemos aquí en el capítulo 8 también una interpretación directa de estos 2 símbolos. Lo que nos da en conjunto de los 5 reinos, incluido el reino de Dios y 4 reinos terrenales, que tenemos 4 de esos símbolos interpretados directamente por la Biblia. Esto es muy interesante. Repito, de los 4 reinos terrenales, hay 3 reinos que son interpretados directamente por la Biblia. El primero, Babilonia, que correspondía con la cabeza de oro y el león alado del capítulo 7. Medo-Persia, que correspondía o corresponde con los pechos y los brazos de plata, el oso más levantado de un lado que de otro y el carnero del capítulo 8. Y Grecia, que corresponde con el muslo y el vientre de bronce, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas y el macho cabrío del capítulo 8. Aquí están los versículos al lado de cada una de esta interpretación. ¿Ok? Así que esto es muy interesante porque de 4 reinos terrenales que tiene la profecía en forma de símbolos, hay 3 interpretados de forma directa. Lo que quiere decir que hay poco espacio para la especulación, ¿verdad? Está interpretado directamente ahí. Ahora, siguiendo con esto, vemos que hay algo interesante. Todavía sin ver el otro símbolo del capítulo 8. Vemos que esto que hasta ahora hemos visto, esta interpretación y estos símbolos corresponden con profecía. Son profecías. Porque salvo en el caso de Babilonia, que fue donde comenzó el profeta Daniel a profetizar, los demás símbolos o los demás reinos fueron anticipados. El profeta Daniel habló de ellos antes de que ocurriera ese evento, ¿verdad? Son profecías. Y por ejemplo, la profecía del capítulo 2 de Daniel, que habla de Babilonia, donde fue interpretada Babilonia, fue dada en el año 603 antes de Cristo. Pero las profecías del capítulo 7 fue en el año 553 y del capítulo 8 en el año 550 antes de Cristo. La interpretación, ¿verdad? Aquí, 550. Muchos años antes de que estos reinos aparecieran en la historia. Lo interesante es que al comparar esta profecía con la historia,
vemos entonces que la historia viene a verificar o a confirmar la profecía. ¿Listo? Lo que nos presenta un principio del cual hemos estado hablando. ¿Se acuerdan cómo se llama ese principio? El principio del historicismo, que no es más que la relación que existe entre la profecía y la historia. Una relación inseparable, ¿cómo se van dando cuenta? La profecía anticipa la historia y la historia es el cumplimiento de la profecía. Esto se le llama historicismo. Usted le puede poner el nombre que quiera. Se conoce como historicismo, pero lo que importa es el principio en sí mismo, que es la relación entre la profecía y la historia. ¿Okay? Ahora, surge una pregunta aquí. Bueno, de los 4 reinos terrenales hay 3 reinos interpretados directamente por la Biblia. Solamente queda un reino de todos los 5 reinos por ser interpretado. ¿Cómo sabemos cuál reino es este? ¿Ustedes qué piensan? Si tenemos aquí un principio del historicismo, ¿qué podemos hacer para saber qué reino es este? Ir a la historia y entonces investigar cuál reino en la historia vino después de estos 3 que están acá. Entonces, cuando vamos a la historia nos damos cuenta que siguiendo el principio del historicismo, yendo a la historia, el reino que sigue a Grecia en la historia y altamente documentado es el reino de Roma o el Imperio Romano. Pero también vimos que la misma Biblia, en estos versículos que aparecen aquí, los escritores bíblicos identificaron el último tiempo con el tiempo en que estaban viviendo ellos, que era el tiempo del Imperio Romano. Así que nuevamente coincide la Biblia, en este caso, porque ya no era profecía, ya estaba la historia corriendo aquí, pero hay una interacción entre la Biblia y la historia. ¿Ok? Ahora bien, esto es repaso. Surge la otra pregunta. Bueno, entonces, esta parte de aquí de abajo, de este reino, porque recordemos que hemos visto que este de aquí abajo es un reino solo, un mismo reino, que en algún periodo de su historia cambia de apariencia. Entonces, ¿cómo sabemos qué reino es este? ¿O qué parte, cómo identificar esta parte del reino? De la misma forma, en la historia tenemos que buscar un momento en que este imperio romano se mezcló con el pueblo de Dios, como ya vimos, que se puede saber cuando estudiamos lo que significan los pies de hierro y de barro en el capítulo 2. ¿Está claro, verdad? Muy bien. Ahora, el asunto es que en el capítulo 8 de Daniel aparece otro símbolo. ¿Y cuál es ese símbolo? Después del carnero, después del carnero del macho cabrío. ¿Cuál es? Un cuerno pequeño. Aparece también un cuerno pequeño que hasta ahora no lo metimos, por una razón vamos a ver ahorita. Y también después del cuerno pequeño se habla de un santuario o la justificación del santuario. Normalmente, si seguimos el principio del historicismo, lo que esto quiere decir es que este cuerno pequeño de aquí del capítulo 8 es equivalente o sería equivalente a esta bestia y este cuerno pequeño del capítulo 7 y a las piernas de hierro del capítulo 2 y a los pies de hierro y de barro. O sea, debería ser equivalente. Y realmente, en el mundo entero y a través de la historia, los estudiosos de la Biblia, de las diferentes religiones, han estado de acuerdo en que el capítulo 7 y el capítulo 2 son completamente paralelos. En el capítulo 8, el carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia. Pero cuando llegamos al capítulo, al cuerno pequeño, hay división y vamos a ver eso en unos momentos, ya enseguida aquí. Lo que ocurre es esto, que muchas personas dicen que este cuerno pequeño del capítulo 8 no es igual a este cuerno pequeño del capítulo 7 o al todo el reino del capítulo 7. ¿Sí? Dicen, no es igual. Y una de las interpretaciones, o la más conocida, o la más famosa, o la más aceptada por los que no aceptan esta equivalencia, es que este cuerno pequeño del capítulo 8 corresponde con un rey griego del siglo II llamado Antíoco IV Epífanes. ¿Ok? Y está entre interrogantes aquí, ¿es Antíoco IV Epífanes este cuerno pequeño del capítulo 8 diferente al del capítulo 7?
Así que voy a compartir con ustedes 15 razones bíblicas para saber si eso no es. Yo no voy a decirles a ustedes si el antiguo cuarto es el cuerno pequeño o si no lo es. Les voy a mostrar las razones bíblicas o las evidencias bíblicas para que cada uno de nosotros determine o decida si es o no el mismo rey, el mismo cuerno pequeño. ¿Está bien? Ahora, el propósito de este estudio es primeramente que nuestra fe sea afianzada en lo que dice la Biblia. Si dice que es el mismo, tenemos que creerlo. Y si dice que no es el mismo, también tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar y en este punto debemos leer todo el capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia,
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Daniel capítulo 8. En este punto voy a mostrarle por qué algunas personas llegan a creer que el cuerno pequeño del capítulo 8 es diferente al cuerno pequeño del capítulo 7 o al poder de la bestia y el cuerno pequeño del capítulo 7. Así que leemos Daniel 8, 8 al 9, dice así. Y el macho cabrío, ¿a qué reino representa el macho cabrío? ¿Se acuerdan? A Grecia. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El macho cabrío tenía un cuerno grande entre sus ojos, dice la Biblia. Y este cuerno grande representaba a quién, dice la misma Biblia. Al rey primero, que sabemos por la historia que fue Alejandro Magno, ¿verdad? Entonces aquel cuerno fue quebrado. Y en su lugar, o sea, en lugar del cuerno grande, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que aquí tenemos 2 símbolos. El símbolo de los 4 cuernos, que están aquí, y el símbolo de los 4 vientos. Yo representé los vientos como unas flechas, porque los vientos no se ven, ¿verdad? Son transparentes. Pero aquí lo ponemos porque sabemos que están ahí. Son 4 cuernos y 4 vientos, para poder identificar mejor. Y la profecía sigue diciendo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra del oriente. Así que este versículo está diciendo, aquí aparece el cuerno pequeño en la escena. El punto es el siguiente. Tenemos estos 3 elementos. 4 vientos, 4 cuernos y una expresión que dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. La pregunta que surge es, bueno, ¿el cuerno pequeño salió de dónde? ¿De los 4 vientos o de los 4 cuernos? Aquí está. ¿De dónde sale el cuerno pequeño? Porque si leemos, por lo menos en español, no queda claro, ¿verdad? Dice, del cuerno grande que fue quebrado, salieron 4 cuernos hacia los 4 vientos. Y de uno de ellos, la pregunta entonces, ¿de los 4 vientos o de los 4 cuernos? Entonces, hay 2 posibilidades. Que el cuerno pequeño haya salido de los 4 cuernos o haya salido de los 4 vientos. Hay 2 opciones, como quiera que sea, por lo menos en español. En hebreo hay una forma de tener más claro esto, pero yo no voy a recurrir en este momento a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque las personas que no creen una opción o la otra, no importa lo que diga el hebreo, simplemente dicen no es así y encuentran otras razones. Así que vamos a explorar otras posibilidades en esta hora. Si el cuerno pequeño, el asunto es este, si el cuerno pequeño sale de los 4 cuernos, entonces este cuerno pequeño no será el mismo cuerno pequeño del poder del capítulo 7. ¿Por qué? Porque estos 4 cuernos, ¿recuerdan de dónde salen? Del cuerno que fue quebrado en la cabeza del macho cabrío, que era Grecia. Entonces, si el cuerno pequeño sale de uno de estos 4 cuernos, quiere decir que este cuerno es un cuerno griego, que es el poder de donde sale el cuerno. Pero si el cuerno pequeño sale de uno de los 4 vientos, querría decir que no sale de los cuernos griegos, sino que puede coincidir con el hecho de que el cuerno en el capítulo 7 sale la cabeza de la bestia que representa a Roma. ¿Okay? Así que tenemos las 2 opciones. Si el cuerno pequeño sale de los 4 cuernos,
no es igual al cuerno pequeño del capítulo 7. Pero si el cuerno pequeño sale en los 4 vientos, sí es igual al cuerno pequeño del capítulo 7. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay varias versiones de la Biblia, aquí voy a mostrar 3 y no voy a entrar en detalles, que de una manera no correcta realmente, hacen la traducción y es una traducción sesgada porque ahí mismo ellos colocan, por ejemplo, esta nueva traducción viviente dice, de uno de los cuernos salió un cuerno pequeño. Ellos están traduciendo aquí que el cuerno pequeño salió de una vez del cuerno pequeño, de los 4 cuernos, haciendo una interpretación más no una traducción. Y es una traducción que sería acomodada y no es correcta porque el texto bíblico no dice eso, ¿verdad? Otras versiones dicen, de uno de ellos salió otro cuerno, haciendo una sugerencia un poco más sutil, y también esta versión de acá. Pero no voy a entrar en detalles ahorita ahí. Pero sí quiero establecer o dejar claro, repetir un principio que es fundamental cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos encontramos con un tema que es que tiene diferentes opciones o donde hay dudas. Y es basado en unas palabras que dijo el mismo Señor Jesús, que se encuentra en Juan 7:17, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que es un principio fundamental que quiere decir que cuando queremos conocer la verdad bíblica, ¿cuál es el motivo que tenemos? ¿Qué nos motiva? ¿Queremos tener la razón? ¿Queremos ganarle a los demás? ¿O queremos conocer lo que realmente Dios quiere decirnos? Entonces yo voy a compartir con ustedes y les animo a que ustedes apliquen ese principio en este estudio, que quieran conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Y lo que me están enviando, me están viendo por YouTube y lo van a ver en el futuro o por los medios. En el mundo hay 2 posiciones, y es que el cuerno pequeño es Antíoco IV o que es otro poder. Y las personas a veces se enfrentan sobre quién es el poder y comienzan a hacer apología y a defender y a tratar de defender una posición específica. Y no es la idea, porque Dios no quiere que hagamos eso. Lo que quiere es que conozcamos cuál es la verdad, cuál es su voluntad. Así que te animo, amigo que estás viendo por internet, a que hagas una oración y le pidas, Señor, yo quiero saber cuál es la verdad. No te enfrasques en una presuposición, sino que le pides a Dios que te muestre cuál es la verdad. Muy bien, dicho esto, vamos a ver entonces que estas 15 razones están expuestas en 3 partes principales. La primera parte es el principio del historicismo. ¿Y por qué es importante? Porque Daniel capítulo 2, 7 y 8, como ya vimos brevemente, siguen un patrón que es estrictamente historicista. Vamos a repasarlo y a dar un par de apuntes aquí. Ya miramos que con toda claridad Daniel capítulos 2, 7 y 8, que hay estos símbolos, en la interpretación que la propia Biblia hace de estos símbolos y estos esquemas proféticos, indican que son completamente historicistas, siguen un patrón historicista. Aquí está la profecía y aquí está la historia que cumple la profecía. Por lo tanto, no hay duda en cuanto al historicismo en estos 3 primeros reinos. Lo que nos debe indicar que el 4.º reino también debe seguir el mismo principio historicista. O sea que el reino que vendría aquí debe ser el próximo reino que aparece en la historia. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Ok. Esto también nos quiere decir que el reino eterno de Dios va a ser un reino real, que va a ser un evento histórico, no va a ser una imaginación, no va a ser algo abstracto, no va a ser algo metafórico o una alegoría, sino que es un reino real, el reino de Dios. Ahora, pero el principio de historicismo también incluye algo muy importante, y es que esos reinos que se suceden en la historia son consecutivos. Lo que quiere decir, esto es muy importante y lo he repetido en los otros temas que hemos tenido, es que un reino sigue al otro sin dejar espacio de tiempo. Esto es fundamental, no hay brecha de tiempo. ¿Y por qué esto es importante? Porque
Dios nos está indicando algo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, Dios usa un símbolo de una imagen de una persona. Y lo que vemos aquí es que no hay divisiones entre las partes del cuerpo humano. La cabeza está pegada al cuello, ¿verdad? O sea, al pecho y los brazos. Esto está pegado al muslo y al vientre. Las piernas van pegadas y los pies van pegados. O sea, no hay espacio. Si la profecía, Dios hubiese querido indicarnos que hay un espacio, una brecha, hubiese puesto algo aquí diferente. Por ejemplo, un sombrero. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Un sombrero de oro, una cabeza de plata. No, hay una cabeza de oro. Pecho y brazos de plata. Así que está indicando que son inseparables. Consecutivo quiere decir que uno es consecuencia del otro, ¿verdad? Babilonia estuvo primero, Medo-Persia conquistó a Babilonia y como consecuencia él sí vino a reinar. Pero no solamente en el capítulo 2 aparece esto, en el capítulo 7 vemos también algunos indicios, aunque no aparecen todos los reinos. Vemos, por ejemplo, que el cuerno pequeño ¿sale de dónde? Surge de la cabeza de la bestia. Y es tan importante este énfasis que cuando el cuerno pequeño sale de la cabeza de la bestia, ¿qué hace? Derriba a 3 cuernos de los 10 que había ahí, indicando claramente que sale de ahí, sale de la cabeza. Por lo tanto, no hay separación, no hay brecha de tiempo. Y en el capítulo 8, vemos cuando leemos el capítulo 8 que el macho cabrío acornea al carnero, lo vence, lo pisotea. Por lo tanto, es una consecuencia. El macho cabrío viene como consecuencia de vencer al carnero. Como dije, aunque en el capítulo 7 y en el capítulo 8 no está en todos los reinos como en el 2, ya tenemos la base principal que es el capítulo 2 y lo hemos dicho. El esquema profético de Daniel capítulo 2 es la base de todas las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, las profecías de tiempo. Muy bien, este es el principio del historicismo y aquí un par de notas muy importantes. Dice así: la relación entre la profecía y la historia, que conocemos como historicismo, es intrínseca, o sea, inseparable en la profecía de Daniel. Por lo tanto, es un principio de interpretación, no es una propuesta de interpretación o propuesta interpretativa. Algunas personas dicen, hay 3 propuestas o 3 formas de interpretar la profecía de Daniel. Dicen, futurismo en términos generales, preterismo o historicismo, pero realmente en la Biblia eso no ocurre. Vemos que en la profecía de Daniel el único principio válido es el historicismo. ¿Por qué? Porque en la interpretación hay un símbolo, una simbología, una estatua, ¿verdad? En la interpretación se dicen son 4 reinos, de los 4 reinos se interpretan 3 y luego la historia los confirma. Por lo tanto, no hay duda. Es intrínseco, es inseparable la relación entre la profecía y la historia. Otro aspecto del historicismo es el siguiente, que con el cumplimiento de la profecía en la historia, Dios se propone establecer nuestra confianza en el cumplimiento de la profecía, ¿sí? Y fortalecerla. ¿Por qué? Porque solo Él puede predecir el futuro. La profecía de Daniel predice acontecimientos de más de 100 años, más de 500 años, más de 2000 años. Y Dios quiere que las personas que quieran hacer su voluntad, que vean que la profecía se cumple en la historia de forma segura, no tengan dudas acerca del cumplimiento de su palabra. Y que así como se cumplieron esos reinos en el pasado hasta ahora, también se va a cumplir la profecía del reino eterno de Dios. Es algo seguro. No tenemos por qué dudar. El pueblo de Dios en el mundo, en cualquier iglesia donde se encuentre, puede tener la seguridad de que el reino de Dios es un reino histórico y que va a venir muy pronto, como vamos a ver ahorita también en el transcurso del momento, de este tiempo. Amén. Es la segunda parte donde están basadas las razones 15 que estamos viendo, bíblicas, es el paralelismo. En Daniel capítulo 2, 7 y 8 existen varios paralelismos. Vamos a ver varios de ellos. Aquí dice, Daniel 2, 7 y 8 son secuencias proféticas paralelas de una misma profecía. Es una profecía, pero en diferentes visiones proféticas o esquemas proféticos.
Y hemos dicho que cada esquema profético añade, son sumativos o aditivos, añade elementos claves a la profecía. Aquí está, este es todo el capítulo 8 de Daniel, no vamos a leerlo, es para mostrarles una cosa importante. Aquí está todo el capítulo 8 de Daniel escrito. Lo que está aquí enmarcado en amarillo son las partes que hablan del cuerno pequeño. Pues bien, estas partes que hablan del cuerno pequeño abarcan casi el 40% o aproximadamente el 40% del contenido del capítulo 8 de Daniel. Esto es interesante porque nos indica la relevancia que tiene este cuerno pequeño en el capítulo 8. Ahora voy a hacer lo siguiente, miren esto. Aquí les muestro en amarillo primero las acciones del cuerno pequeño. Y voy a pasar estas acciones a una siguiente vista. Solamente estas acciones del cuerno pequeño, aquí están. Todas estas acciones las hemos pasado a una vista siguiente, aquí están, pero las he reorganizado con el fin de compartir con ustedes algunos detalles interesantes. Aquí están todas estas acciones. No he escrito nada adicional. Lo único que he hecho, lo que está en amarillo, es que algunas cosas aparecen más de una vez. Le puse aquí un número 2, número 2, número 2, o en este caso, pero lo demás todo es tomado del propio texto del capítulo 8. Ahora bien, hice esto mismo con el capítulo 7 y con el capítulo 2. ¿Ok? Lo mismo, tomé las acciones de estos poderes y en el capítulo 2 y el 7 está dividido porque en el 2 aparece primero las piernas de hierro y después los pies de hierro y de barro que corresponden con el mismo reino, ¿recuerdan? El mismo último reino, cuarto reino. Y en el capítulo 7 aparece una bestia primero y después aparece el cuerno pequeño. Así que los agrupé también. Lo que quiero mostrar en este punto es lo siguiente. Miren esto. Si comparamos solamente lo que dice Daniel capítulo 2 sobre los pies los pies de hierro y de barro, y el capítulo 7 sobre el cuerno pequeño, con el capítulo 8, ¿qué notan ustedes ahí? Hay más información, ¿verdad? Ahí es aditivo. Parece indicar que la Biblia quiere ampliar la información sobre algo aquí, en este caso sobre el cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a ver con esta imagen en mente, esta idea clara, el primer paralelo que dice que el último poder en las tres profecías, en los tres esquemas proféticos, tiene una fase, yo le he llamado secular, voy a llamarle militar, secular, o sea, una fase que no es religiosa como tal. Miren algunos puntos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos lo que vimos ahorita, ¿verdad? Escrito. Miren este paralelo. Dice Daniel capítulo 2 que será fuerte como hierro. Pero en Daniel capítulo 7, la cuarta bestia, es la parte de arriba, recuerden, las piernas de hierro dice que será fuerte. En la cuarta bestia, en el capítulo 7, también dice que es fuerte, espantosa, terrible, en gran manera, fuerte. Y en el capítulo 8 dice, su poder se fortalecerá no con fuerza propia. Está haciendo énfasis en la fuerza. Así que hay un paralelo aquí en la parte secular. En los tres esquemas proféticos se dice que es fuerte. Un paralelo más, miren que acá hay solo tres. Realmente de los tres se cumplen los tres, pero ahorita voy a hablar solamente de dos. Dice, como el hierro desmenuza, rompe, desmenuza y quebranta. En el capítulo 7 dice, devorará, trillará, despedazará, devorará, desmenuza, olla con sus pies. Y en el capítulo 8 dice, causará grandes ruinas, destruirá. Así que vemos que la Biblia nos dice que hay un paralelo en esta fase, hay una fase, un aspecto de este poder que es secular, general, como militar, vamos a decirlo así. Usted puede poner el nombre que quiera, pero más o menos el énfasis. Este es el primer paralelo. El segundo paralelo es que el último poder viene después de Grecia. O sea, independientemente, ¿quién cree usted que es ese cuerno pequeño del capítulo 8 en la profecía, en la visión? Viene después del reino que se identifica como Grecia. ¿Sí me hago entender? Vamos a verlo acá. Aquí está el esquema que vamos a usar bastante aquí, las tres esquemas proféticos, capítulo 7 y capítulo 8. Entonces, nos enfocamos en el tercer poder, que es el que representa ¿qué? A Grecia. La misma profecía lo identifica, ¿verdad? Así que
En el capítulo 2, las piernas vienen después de este poder que representa a Grecia. Ya sabemos por el paralelo que está claramente identificado y aceptado. En el capítulo 7, esta bestia y el cuerno pequeño vienen después del leopardo que representa a Grecia. Y en el capítulo 8, el cuerno pequeño viene después de este poder que representa a Grecia. Por lo tanto, en los tres esquemas proféticos, independientemente de quién crea usted que es este cuerno de aquí, ¿qué viene? Viene después del reino que representa a Grecia. ¿Está claro? O sea, podemos decir que viene de cuarto o de último, o sea, antes del reino de Dios. Listo. Tercer paralelo. Los 5 poderes de la profecía, incluyendo el reino eterno de Dios, son interpretados como reinos. Vamos a ver qué es esto. Ya vimos que hay 5 poderes en la profecía, 5 poderes, ¿verdad? Aquí están. 1, 2, 3, 4 y 5 con el reino de Dios. Pues bien, el punto es que la misma Biblia dice, llama reinos a todos estos poderes, les llama reinos, salvo en el capítulo 8. Claro está. Por ejemplo, en el capítulo 2 se le llama reino a todos estos poderes. Son 4 reinos. En el capítulo 7 varias veces se repite, ustedes pueden leerlo. Estos 4 bestias son 4 reinos. Por lo menos 3 o 4 veces en el capítulo 7 se le llama reinos. Aquí al último poder se llama el reino eterno de Dios. Y sin meter todavía el cuerno pequeño del capítulo 8, a esto también se le llama reino. Daniel capítulo 2, capítulo 7 se le llama reinos. Por lo tanto, la pregunta que surge entonces es, bueno, ese cuerno pequeño del capítulo 8, ¿será un rey o un reino? Aunque ya vimos que en la profecía de Daniel, rey y reino se usan de forma equivalente, ¿se acuerdan? A Nabucodonosor, Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. Pero Daniel está hablando del reino de Babilonia, ¿verdad? Pero también se le llama de forma específica reino. El detalle es que en el capítulo 8 no se usa la palabra reino en ningún momento. Sin embargo, dice, el carnero son los reyes de Medio y de Persia. De Medio y de Persia. Hace una referencia ¿a qué? Al reino de Medio Persia. Y el macho cabrío que vistes son los reyes de Grecia. Está indicando el reino. Aunque no se usa la palabra reino, es una referencia clara a reino. Porque de hecho dice el cuerno grande es el rey primero de ese reino, aunque no se menciona, o sea, está de forma implícita, no explícita. Entonces, si en este paralelo a todos los poderes se les llama reinos, este poder de aquí, a todos absolutamente, este cuerno será un rey o un reino. Entonces, siguiendo los paralelos, debería ser un reino, no un rey individual, ¿verdad? Pero vamos a ver un cuarto paralelo y es que el último poder es diferente a los anteriores, pero por la forma en que se relaciona con Dios de alguna manera. Listo, vamos a mirar cómo así que es diferente. De hecho, por ejemplo, en el capítulo 2 se dice que el cuarto reino es diferente a los anteriores. Se dice de forma explícita. En los otros no se dice de forma explícita, pero está también claro ahí. Tenemos nuestro esquema general y vamos a ver lo siguiente. He dividido cada esquema profético en 2 partes. El primero es el que corresponde al cuarto reino, aquí las piernas de hierro, y de este lado los otros 3 reinos. Aquí el cuarto poder, la bestia y el cuerno pequeño, y de este lado los 3 primeros reinos. Y aquí el cuerno pequeño del capítulo 8 y acá de este lado los reinos anteriores, o los poderes anteriores, o símbolos. Entonces, vemos que en el capítulo 2, los 3 primeros reinos son ¿qué? Metales. Y las piernas también son de metal, ¿verdad? Pero con una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que esas piernas de hierro tienen algo que no es metal y es el barro. Lo que lo hace diferente. Ese barro también lo hace frágil, es una mezcla, dividido. Entonces, este reino, este poder de aquí, o este símbolo es diferente de este otro de acá, porque agrega el barro. Acá lo mismo. Tenemos 3 bestias, los 3 primeros reinos, los 3 primeros poderes o símbolos. Y esta también es una bestia, la del capítulo 7, la que le sigue. ¿Y qué la hace diferente?
Bueno, varias cosas realmente. Dice que es terrible, cuernos, porque los otros no tienen cuernos, pero también la hace diferente el tipo de acciones que tiene el cuerno pequeño de esta bestia. Tiene un cuerno pequeño y las acciones que tiene. Vamos a ver eso un momentito más ahorita. Así que la hace diferente. Y en capítulo 8 tenemos primero dos animales rituales que usaban en el ritual de santuario, o animales sacrificiales, pero que salen, de ellos sale un cuerno, pero tenemos un cuerno que no tiene animales. O sea, no se muestra explícitamente que ese cuerno sale de un animal. Pero si estos animales tienen cuernos, o sea, de la cabeza de ellos sale un cuerno, este cuerno también debería haber salido ¿de dónde? De la cabeza de un animal, solo que no se dice, ¿verdad? Pero ¿qué lo hace diferente? Realmente lo que hace diferente es primero que no sale de la cabeza de un animal, pero también lo que lo hace diferente son las acciones de ese cuerno, porque aunque él hace algunas acciones parecidas a las acciones de estos de acá, hace otras acciones que no hacen estos animales. En esencia, miren esto, en esencia, el elemento diferenciador o que hace diferente a este último poder de los anteriores es algo relacionado con el trato con Dios. Por ejemplo, ¿qué simboliza el barro en los pies de hierro? Ya lo vimos, aquí es solo un repaso. Simboliza al pueblo de Dios. Así que este poder de los piernas de hierro, que sigue hasta los pies, en algún momento se mezcla con el pueblo de Dios y hace ciertas cosas como ya vimos. No voy a entrar en detalles ahorita. En el caso de la bestia del capítulo 7, estas acciones del cuerno pequeño son como, por ejemplo, ¿se acuerdan? Pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Por lo tanto, es un poder que tiene que ver con las cosas de Dios y también ataca al pueblo de Dios. Y en el capítulo 8 vemos que también este cuerno hace algunas acciones también, que ataca al pueblo de Dios, se mete con el príncipe, con los príncipes. Vamos a ver eso ahorita. Por lo tanto, el elemento diferenciador de este último poder o cuarto o anterior a la venida del reino de Dios es que es la forma en que se relaciona con Dios de alguna manera. ¿Me van siguiendo? Pero es diferente pero en ese aspecto. ¿Ok? Vamos a ampliar un poquito esta idea ahorita en algunos elementos. El quinto paralelo. Un mismo elemento representa el último poder. Vamos a explicarlo mejor porque no me fue fácil para mí colocarle un título a este paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Un mismo elemento representa al último poder. El último poder es, por supuesto, el poder que viene antes del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, puede llamarle cuarto o último. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Miren lo siguiente. ¿Cuál es el elemento o el símbolo que representa a este último poder en el capítulo 2 de Daniel? ¿Cuál es el elemento que lo representa? ¿Cuál es? El hierro. El hierro representa todo el poder, tanto desde aquí hasta acá. Solo que los pies tienen hierro, pero el hierro está presente en todo el símbolo, en todo el poder, ¿verdad? El hierro, aquí está. ¿Cuál es el elemento que representa el último poder en el capítulo 7? A ver, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? La bestia. Es una bestia. El cuerno pequeño le sale a la bestia, pero es una sola bestia. No hay dos bestias, no es una bestia que tiene un sombrero, sino una bestia porque el cuerno pequeño le sale a la bestia, o sea que es una bestia. Ahora, en el caso de Daniel capítulo 8, ¿cuál es el elemento que representa el último poder? El cuerno. Un cuerno es un solo poder. La única diferencia es que este cuerno no hay aparentemente de forma física identificable una diferencia, físicamente hablando, ¿no? Que se pueda ver así a primera vista. Ahora, miren lo siguiente. Cada uno de estos elementos que simbolizan este reino nos dice algo de ese reino. Por ejemplo, en el capítulo 2, el hierro nos habla de la naturaleza de este reino. En el capítulo 7, la bestia nos habla del propósito de este reino. Y en el capítulo 8, el cuerno nos habla o nos quiere decir algo sobre la naturaleza de los reyes de ese reino. Vamos a ver cómo así. Miren esto. Lo que ocurre aquí, la naturaleza, el hierro nos habla de la naturaleza del reino. ¿Recuerdan cuando estudiamos esto?
¿qué simboliza el hierro o qué nos dice el hierro acerca de este reino? El hierro destaca que el reino se regiría por los principios del reino del abismo. ¿Cómo lo sabemos? Vimos que en la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2, que tiene oro, plata, bronce y hierro, estos metales se relacionan con el santuario, ¿verdad? El oro y la plata tienen que ver con los principios del cielo. Ya lo vimos aquí y pueden repasarlo los que están viendo por YouTube, los que lo verán, pueden repasar los videos que tenemos anteriores. El oro y la plata representan o tienen relación con las cosas del cielo. El bronce con lo que había en la tierra, así como en el santuario, el bronce representaba lo que estaba en la tierra. El altar del sacrificio, la fuente, ¿verdad? El lavacro de bronce, las basas de las columnas. Pero el hierro vimos que se usó en el santuario que construyó Salomón en Jerusalén, se usó en la base de las puertas, en la clavazón de las puertas que estaban debajo en el fundamento de las puertas, o sea, debajo de la tierra. Así que tenemos claramente identificado que el hierro nos habla de los principios de este reino, que este reino se va a regir, se regiría por los principios del reino del abismo, de las tinieblas. ¿Recuerdan dónde viven los demonios según la Biblia? En el abismo. Ahora, la bestia, ¿qué nos dice la bestia? La bestia nos representa un instrumento del enemigo para regir los destinos del mundo, o el instrumento del enemigo para conseguir sus objetivos en el mundo. De esto voy a hablarles en el futuro, vamos a bíblicamente mostrarles cómo es que esto es así. Pero realmente podemos verlo en la profecía. Las bestias son poderes que el enemigo utiliza para conseguir sus propósitos, para llevar el mundo por el camino que él quiere llevar. Y de esa forma, el cuerno, en el capítulo 8, nos habla de la naturaleza de los reyes. ¿Qué quiere decir? Que todos los reyes o líderes de ese reino que está aquí, último, en la profecía, tendrían el mismo carácter o el mismo espíritu. Iba a haber una sucesión de reyes, pero todos iban a ser de la misma calaña, del mismo espíritu, del mismo carácter. Vamos a ver eso un poquito ahorita. Así que no podemos perder de vista esta intención de la profecía bíblica de parte de Dios, esta intención del símbolo que Dios usa, porque tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito al usar símbolos diferentes, ¿no? Y nuestra labor es descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo y usando la Biblia, por supuesto, estas intenciones. Ahora, lo que todo esto quiere decir en general es que aunque en algún momento de la historia, como lo vimos, el reino cambiaría de apariencia, en esencia, su esencia sería la misma. ¿Recuerdan? Pierna de hierro, pie de hierro y de barro. En algún momento el reino representado por el hierro se mezclaría con el barro y cambiaría su apariencia. En el capítulo 7, una bestia, ¿verdad? Un poder político, mayormente militar. En algún momento le sale un cuerno pequeño. Se ve diferente, pero es de la misma bestia. Y en el capítulo 8 lo que tenemos es un solo cuerno pequeño, en cuanto al símbolo como tal, ¿verdad? Así que, aunque el reino cambie de apariencia, quiere decir que la esencia sería la misma. Muy bien. Sexto paralelo. El último es el reino del anticristo. Este es el sexto paralelo. Ese último reino o cuarto reino es el reino del anticristo. ¿Cómo así? Vamos a ver, este es un paralelo muy, muy importante porque en los 3 esquemas proféticos este poder se identifica como el anticristo, igual como un paralelismo. Tenemos nuestro esquema general y vamos a reacomodar esta información solamente enfocándonos en los pies de hierro y de barro, en el cuerno pequeño del capítulo 7 y en el capítulo 8. Miren esto, en los tres esquemas proféticos, este poder usurpa el lugar de Dios o de Cristo, lo que quiere decir que es el anticristo. De aquí nace el concepto de anticristo en la profecía bíblica. Realmente, ¿saben ustedes? Vamos a confirmarlo ahorita. Vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, este reino, este poder, se mezclaría por medio de alianzas humanas. Ya vimos, cuando estudiamos esto, que quiere decir que se mezclaría con la simiente.
que la simiente en la Biblia de forma consistente se refiere al pueblo de Dios, se mezclaría con el pueblo de Dios, además de que es barro con hierro y también es el pueblo de Dios, ya lo vimos. Y vimos que dice que no se unirán el hierro con el barro, y el lenguaje que se usa ahí es un lenguaje de matrimonio, el que se usa en Génesis, indicando que este poder se uniría en una relación ilícita con el pueblo de Dios, pero que no serían una sola carne, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el esposo de la iglesia, del pueblo de Dios? Es Dios. Así que esta es una relación adúltera entre este pueblo, entre este poder y el pueblo de Dios. Así que él está ocupando el lugar de Dios porque quiere hacer el papel del esposo del pueblo de Dios, ¿ok? En el capítulo 2. En el capítulo 7 ocurren varias cosas. La primera dice que hablaría cosas contra el Altísimo, contra Dios, ¿verdad? Así que aquí vemos que esta es en contra de Dios. La palabra anticristo quiere decir dos cosas simultáneamente. El que se pone en contra de Dios, pero también el que ocupa el lugar de Dios. Entonces, cuando habla palabras contra Dios, cumple el papel de anticristo. Pero también dice aquí, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, o sea, la ley de Dios. Este poder se toma la atribución de cambiar la ley de Dios. ¿Y quién puede cambiar la ley de Dios si no solo Dios mismo? Por lo tanto, hay una usurpación, ¿verdad? Y también dice aquí que hace guerra contra los santos de Dios y los vence. Este es un poder usurpador porque solo Dios puede juzgar a su pueblo. Solo Dios puede ejecutar un juicio sobre su pueblo. Y este poder se atribuye esa prerrogativa de Dios también. Así que ocupa el lugar de Dios. Y en el capítulo 8 tenemos varias cosas. Dice que ataca hacia la tierra gloriosa, que en este caso se refiere a Jerusalén, que es un símbolo del Jerusalén celestial, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Dice que se engrandece hasta el ejército del cielo, es el territorio de Dios, el cielo. Dice que, y ahorita vamos a ampliar este punto, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el príncipe de los príncipes. Se mete con el santuario de Dios. Dice que por él fue quitado el continuo, que se refiere a las acciones salvíficas de Dios en el santuario. Dice que echó por tierra la verdad de Dios. Destruye al pueblo de los santos, otra vez un ataque contra el pueblo de Dios. Y comete prevaricación, que vamos a ver ahorita un poquito qué es eso. Así que este poder en los tres esquemas proféticos usurpa el lugar de Dios. Es un paralelo claro, no es diferente. Ahora, quiero ampliar un poquito la acción de este poder aquí en el capítulo, pero quiero que vean nuevamente lo que ya vimos al principio, ¿verdad? Que hay un incremento, hay un aumento entre las acciones en el capítulo 2, las acciones del capítulo 7 y las acciones del capítulo 8, solamente de las acciones relacionadas con Dios, ¿verdad? Y ahora quiero ampliar un poquito las acciones de este poder anticristo que se mete con el príncipe de los ejércitos, con el príncipe de los príncipes. Aquí están los versículos, dice versículos 11 y versículos 25. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y dice que en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá sin aviso, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Voy a colocar a un lado esto para comparar aquí esta declaración. ¿Qué significa que se mete contra el príncipe de los ejércitos y con el príncipe de los príncipes? ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? En Josué capítulo 5 encontramos una clave, aunque esta expresión príncipe de los ejércitos se encuentra bastantes veces para referirse a los jefes de los ejércitos de Israel, humanos. En Josué capítulo 5 se usa de esta manera. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, mira lo que hizo Josué. Josué postrándose sobre su rostro, le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde tú estás santo es, y así lo hizo Josué. Esto nos recuerda la escena del capítulo 3 de Éxodo con Moisés y la zarza. Recuerdan cuando Dios le habla. Así que quien le habla aquí a Josué es Dios mismo. Este príncipe de los ejércitos es Dios mismo, lo que quiere decir que es Jesucristo. Los estudiosos de la Biblia reconocen esto y los comentarios bíblicos, de hecho, lo dicen con claridad. Aquí Josué habla con Dios mismo en la persona de Jesús en su preencarnación. Pero hay más. Cuando dice que se engrandeció contra el príncipe, realmente la palabra que se traduce como contra, aquí en este versículo, se debería traducir mejor hasta el príncipe. De hecho, hay algunas versiones, varias, muchas que lo dicen así. Miren, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, llegó incluso hasta el jefe del ejército, ¿verdad? Llegó hasta allá. La Biblia de las Américas dice, se engrandeció hasta igualarse con el jefe de los ejércitos, hasta llegarse a igualar. Y la Nueva Versión Internacional dice, y aún llegó a sentirse más importante. Así que la expresión realmente lo que quiere decir es que este poder se colocó en el lugar, se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos, ¿sí? No es contra, sino hasta en este caso. Ahora, en el mismo Daniel, en varios capítulos y versículos, se usa la palabra príncipe, que en este caso es zar, porque el capítulo 9 se usa otra palabra para príncipe, que la veremos cuando estudiemos el capítulo 9, pero la palabra zar se usa en 3 ocasiones más en Daniel para referirse a Miguel. Aparte, también se usa para príncipes humanos. Pero miren el versículo 13 del capítulo 10, dice así. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Algunas personas dicen, pero ¿por qué se le dice uno de los principales príncipes? Recordemos que la revelación acerca de la deidad de Jesús en la Biblia es progresiva y no está tan clara en muchos pasajes, pero es evidente. En el capítulo 10, versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí Daniel habla otra vez de Miguel como un príncipe especial, como un personaje especial. Pero miren cómo dice el capítulo 12, que ya es más concluyente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de su pueblo. Así que este Miguel es el equivalente al jefe del ejército que vio ¿quién? Josué allá. Y es el mismo Jesucristo. Esta es otra forma también de concluir que Miguel en la Biblia es el nombre para Jesús. De hecho, el nombre Miguel significa el que es como Dios, o quien es como Dios, o quien como Dios. Ahora, en el versículo 25, miren que se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esta es una expresión que se parece mucho a esta que aparece en Apocalipsis y en otra parte de la Biblia, pero en Apocalipsis es más clara en este pasaje. Dice, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, no queda duda, ¿verdad? Y dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, príncipe de los príncipes. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión? ¿Verdad? Solo que con otras palabras en otro idioma, por ejemplo. Ahora, lo que tenemos aquí entonces es que este poder anticristo, cuarto o último, se engrandece hasta el príncipe de los ejércitos, se levanta contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús. Por lo tanto, es que un anticristo. Claramente, el concepto anticristo en la Biblia sale de la profecía del capítulo, especialmente del capítulo 8 de Daniel, ¿sabían ustedes? Y vamos a confirmarlo ahorita de una forma magistral en el Nuevo Testamento. Regresamos a nuestro esquema porque lo que quiero mostrarle ahora es que en este paralelo de que este cuarto poder es el anticristo, es que miren este paralelo aquí. Dice que este poder hace guerra contra los santos del Altísimo y los vence. Y en el capítulo 8 también dice que destruirá al pueblo de los santos. Aquí están los versículos. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el capítulo 8, versículo 24 dice,
y destruirá a los santos y al pueblo, perdón, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así que aquí hay un paralelo claro entre el capítulo 7, el cuerno pequeño del capítulo 7 destruye al pueblo de los santos y el cuerno pequeño del capítulo 8 también destruye al pueblo de los santos. Lo que nos está indicando que, por supuesto, no son diferentes. Quiero llamar su atención ahorita a una palabra que aparece en esta versión Reina Valera 60, que no es muy conocida por nosotros, y es la palabra prevaricación. Aquí aparece 2 veces en Daniel capítulo 8. Miren cómo dice. Daniel 8, 12 y 13. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Aquí aparece 2 veces la palabra prevaricación. El punto es el siguiente. Esta palabra prevaricación se traduce en otras versiones de forma diferente. Por ejemplo, maldad, la maldad, diferentes sinónimos. Pero no podemos saber su significado si seguimos en la versión en español. Entonces, la palabra que se usa en el hebreo es el término pesa. Ahora, para descubrir lo que significa pesa, tenemos que buscar esa palabra en la Biblia para ver cómo se usa. Yo no voy a presentarles a ustedes toda la forma en que se usa, pero aparecen 90 veces, 93 veces en el Antiguo Testamento y tiene varias connotaciones, pero la connotación más significativa está aquí en este versículo. Amós capítulo 2, versículo 4, dice así. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados, por 3 pesa, aquí se traduce pecado, pero la palabra es pesa. Por 3 pesa de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar en sus mentiras. Entonces, pesa es principalmente, dice aquí, menospreciar la ley de Jehová. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que en el capítulo 8, cuando dice que cometió prevaricación este poder, lo que está diciendo realmente es que es, miren aquí, primero que es paralelo a este punto cuando dice que piensa en cambiar los tiempos y la ley. Por lo tanto, una de las características principales de este poder anticristo, este último poder en la profecía, es que desprecia la ley de Dios y la ataca también. Muy bien. Séptimo paralelo. Daniel 7 y 8 usan el mismo símbolo. Esto es bien interesante y es paradójico. ¿Por qué? Porque el punto, que muestro que es más general, es que en estas profecías, en ambas, Dios usa el mismo símbolo del cuerno pequeño y el cuerno pequeño. En todos los esquemas proféticos, Dios usa símbolos diferentes para el mismo reino. Por ejemplo, en el primer reino, la cabeza de oro, en el capítulo 2, pero en el capítulo 7 usa otro símbolo que es el león. El segundo reino, brazos y pecho de plata, aquí un oso y aquí un carnero, pero es el mismo reino, símbolos diferentes del mismo reino. Tercer poder, vientre y mulo de bronce, un leopardo y un macho cabrío, diferentes símbolos del mismo poder, pero en el cuarto reino o último reino, en el capítulo 7 se usa un cuerno pequeño y en el capítulo 8 también se usa un cuerno pequeño. Entonces, si aquí en estos otros símbolos o esquemas, los símbolos diferentes pueden llegar a simbolizar un mismo reino, quiere decir que aquí un mismo símbolo, con mayor razón, debería simbolizar un mismo reino, ¿verdad? Porque es el mismo símbolo. ¿O deberíamos concluir que son símbolos, son reinos diferentes si es el mismo símbolo? No. La consistencia de los esquemas proféticos nos indica que deberían ser lo mismo. Mayormente lo que quiere decir es que de pronto Dios quiere enfatizar algo. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Por qué Dios usa el mismo símbolo? Muy bien, vemos esto aquí en este punto. Hacemos un acercamiento. Entonces vemos algo interesante. En el capítulo 7, la bestia
y el cuerno pequeño representan todo un reino. Pero en el capítulo 8 se toma una parte del capítulo 7, que es el cuerno, y se utiliza como un todo. ¿Se dan cuenta? Aquí es un todo y aquí es una parte. ¿Será que son iguales? El punto es que en la Biblia hay un recurso literario, una figura del lenguaje que se usa abundantemente y es lo que los especialistas han llamado sinécdoque. Yo no soy especialista en este tema, así que lo que voy a presentar es de un nivel muy básico y ustedes pueden investigar un poco más. Si me equivoco, me perdonan los que son expertos en este tema. El sinécdoque es un recurso del lenguaje que consiste en sustituir una parte por el todo o el todo por una parte. ¿Ok? Aquí usamos, si esto es un sinécdoque, se está usando una parte que es el cuerno pequeño para representar un todo que es todo el reino. Esto es el sinécdoque. Ahora, miren varios ejemplos voy a mostrarles 4 ejemplos de la Biblia, pero esto es abundante en la Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 17, dice así: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Quién es Efraín aquí? ¿A qué se refiere este pasaje al decir Efraín? Se refiere a todo el pueblo de Dios, realmente, ¿verdad? A Israel en este caso. Pero está usando el nombre de una persona, incluso un hijo de José, ni siquiera un hijo de Jacob, para referirse a toda la nación. En Romanos 7 también se usa un sinécdoque, pero en Romanos 7 es un poquito más claro porque dice Pablo, y yo sé que en mí, o sea, en mi ser, en mi persona, esto es en mi carne, porque él pudo haber dicho, yo sé que en mi carne no mora el bien, pero dice en mí. Entonces es un sinécdoque, tú usas una parte por el todo. De hecho, ustedes pueden leer estos versículos de aquí, capítulo 3, versículo 20, él no usa las dos cosas, solamente usa una, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando dice los deseos de la carne, está usando una parte, ¿verdad? Está hablando de los deseos del ser de la persona entera, no de solamente de la carne, ¿verdad? Pero es un sinécdoque. 2 ejemplos más de la Biblia. Amós 5:15 dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Cuando dice remanente de José, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere cuando dice José? Al pueblo, a todo el pueblo entero. Está usando aquí el nombre de una persona. Y en Miqueas 1:5 dice, se usa abundantemente aquí el sinécdoque, que dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Aquí se usa Jacob, un nombre de una persona en lugar de todo el pueblo. Israel, que era el nombre de Jacob, también por todo el pueblo. Jacob otra vez y Judá también por todo el pueblo. Así que el uso del sinécdoque en la Biblia es abundante. Una parte por el todo o el todo por la parte. Y el sinécdoque también lo usamos nosotros en la vida cotidiana. Aquí tengo 4 ejemplos rápidos. Cuando vamos a comprar algo, ¿verdad? Entre varias personas, aquí por lo menos en nuestro medio, nuestra cultura, oye, vale 20,000 pesos, salimos a 2,000 pesos por cabeza, ¿verdad? La cabeza quiere decir por persona, 2,000 pesos por persona. Otro ejemplo, el equipo metió otro gol. ¿El equipo metió otro gol? ¿El equipo mete goles? No, fue una persona, pero aquí se usa el todo por la parte, ¿verdad? El equipo. Otro ejemplo, ¿tienes plata en tu cuenta bancaria, en tu cuenta de Nequi? ¿Tienes plata? La plata es realmente, ustedes saben que nosotros decimos plata, pero la plata era un metal que se usaba para hacer intercambio. Así que es un sinécdoque. Y este es más común para las damas que están presentes aquí. María no come harinas. Aquí harinas es un todo por la parte, porque quiere decir no come galleta, no come pan, no come papa, no come, ¿verdad? Entonces se usa no come harinas, es un todo por la parte. Este es un sinécdoque. Así que el sinécdoque que vemos aquí tiene un elemento interesante que cuando investigué me di cuenta, dice, permite enfatizar ciertas partes de un todo, resaltando su importancia al sustituirla. O sea, el sinécdoque tiene un propósito de enfatizar. Por lo tanto,
si reconocemos que hay un sinécdoque en el capítulo 8, al utilizar una parte, o sea, el cuerno pequeño por el todo, podemos también reconocer que Dios quiere enfatizar el cuerno pequeño del capítulo 8. Ahora, esto ya lo vimos, ya vimos este énfasis antes. Vimos cuando comparamos capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, cómo había un incremento, una adición. Pues bien, aquí se cumple. Lo que estamos viendo es que realmente Dios quiere, se está enfocando en las acciones, o el capítulo 8 lo que está haciendo es enfatizar a este poder. Vamos a ver ahorita cómo se cumple esto en el Nuevo Testamento de forma interesante. Aquí llegamos ya. El testimonio, esta es la tercera parte. El testimonio del Nuevo Testamento. Y vamos a ver 2 puntos aquí. Pablo relaciona al anticristo con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 y lo ubica en el futuro de su época. Miren esto, presten mucha atención. Muchos estudiosos de la Biblia han visto que en segunda de Tesalonicenses, este pasaje que está aquí, se refiere al anticristo, pero no todos pueden reconocer a qué hace referencia Pablo. Yo quiero mostrar a ustedes ahorita una comparación entre este pasaje de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, con las acciones del cuerno pequeño en el capítulo 8, que ya hemos visto varias veces. Y vamos a ver una por una. Miren esto, lo primero, lo relaciona con Daniel capítulo 8 cuando dice que sería para muchos días, para el tiempo del fin. Pablo dice que no vendría sin que antes viniera la apostasía. Él reconoce que en algún momento de la historia, escuchen este punto que es muy interesante, habría apostasía en el pueblo de Dios. ¿Puede haber apostasía por parte de los paganos? Pregunté yo en algún momento. ¿Los paganos pueden hacer apostasía? No, porque apostasía es cuando el pueblo de Dios se desvía de su camino. Porque cuando el pueblo de Dios, en lugar de unirse con Dios, que es su esposo verdadero, se une con otro poder, eso se llama apostasía. Miren lo siguiente. Aquí él le llama el hombre de pecado, lo relaciona con un hombre. Pablo reconoce que este poder tendría reyes, o sería una sucesión de reyes. Aquí le llama el hombre de pecado. El capítulo 7 de Daniel, ¿recuerdan cómo dice? Tiene ojos y boca, como de hombre. Y en el capítulo 8 se le llama un rey. Así que Pablo lo llama el hombre de pecado, lo pone en el futuro. Ahora miren esto que viene aquí. Todos estos elementos se relacionan con el hecho de que es el anticristo, porque se levanta contra todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Con qué se relaciona? Que este poder ataca a la tierra gloriosa, se engrandece contra el príncipe, con el cielo, ataca al príncipe de los príncipes, se engrandece hasta el príncipe de los príncipes, como ya lo vimos, quita el continuo, echa por tierra la verdad, destruye al pueblo de los santos. O sea, este poder es, dice aquí, el anticristo, porque usurpa el lugar de Dios. Mire todo lo que se conecta con el capítulo 8. Pero miren lo que viene aquí. Cuando en la versión Reina Valera, y en muchas dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, y dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Las palabras griegas que se usan aquí son muy significativas. La palabra iniquidad es el término griego anomía. Y el término inicuo es el término anomos. Anomía es una palabra compuesta, es sin ley. A es sin, un prefijo que significa sin. Y nomos es ley. Se manifestará la ilegalidad, debería ser la traducción correcta aquí, o la negación de la ley. ¿Se dan cuenta? Y este anomos, o sea, quiere decir, este individuo es un hombre sin ley. En español no encontré ninguna versión que tradujera así. La versión que más se acerca es la Nueva Traducción Viviente, que traduce, pues, esa anarquía. Pero la palabra anarquía no es la misma que anomía. Anarquía tiene que ver con algo que no tiene gobierno, que no acepta el gobierno. Pero anomía es sin ley. Pero en inglés hay más de 15 versiones de la Biblia que traducen correctamente este pasaje. Porque aquí dice, debería decir como dice aquí, lawless, sin ley. Y el pasaje del versículo 8 dice, entonces él sin ley
literalmente el pasaje del versículo 8 dice, entonces se manifestará él sin ley. O sea, Pablo en 2 Tesalonicenses le llama al hombre de pecado, le llama el sin ley. ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita ya, verdad? Que el anticristo es usurpa o se opone a la ley de Dios o desprecia la ley de Dios. ¿Qué más dice aquí? Pablo sobre este poder dice aquí que el Señor lo matará con el espíritu de su boca, lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Con qué se comenta en el capítulo 8? Donde dice que será quebrantado no por mano humana. Y aquí está, dice, que este poder anticristo último, su advenimiento, su surgimiento será por obra de Satanás. Quien respalda este poder es Satanás. Como dice aquí en Daniel capítulo 8, su poder se fortalecerá no con fuerza propia. Su fuerza viene de otra parte. Pablo identifica con Satanás. Pablo es claro. Así que está claramente entendiendo el capítulo 8 de Daniel. Y dice aquí, con todo engaño. Como dice el capítulo 8 de Daniel, hará prosperar el engaño en su mano. Así que si vemos todos estos elementos juntos, miren cómo se ven. Miren cómo se ven aquí. Todas las conexiones que existen entre 2 Tesalonicenses, Pablo y Daniel capítulo 8. Así que lo que está haciendo, lo que te podemos dar seguridad realmente es que Pablo en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses está hablando o está haciendo un comentario o una interpretación del capítulo 8 de Daniel o del anticristo del capítulo 8 de Daniel. ¿Me van a entender? Está hablando él y lo pone ¿dónde? En el futuro. Cuando Pablo escribe, él está diciendo que todavía está en el futuro, todavía la apostasía está en el futuro, todavía ese hombre de pecado está en el futuro. Está diciendo aquí, ¿está claro? Por lo tanto, si está en el futuro, quiere decir que no puede referirse a un rey del segundo siglo antes de Cristo, ¿verdad? Y tenemos suficientes conexiones aquí, quiero que quede bien claro esto. Pero, por si no fuera poco, el apóstol Juan reconoce el último tiempo, él dice, el último tiempo de la profecía se puede reconocer por el surgimiento del anticristo. Miren cómo está aquí en este pasaje. Aquí tenemos el esquema profético general, ¿verdad? Los tres esquemas proféticos juntos. Y vemos lo siguiente. Dice Juan de esta manera, hijitos, primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dos cosas voy a decir aquí. Miren la primera. Primero dice, vosotros oísteis que el anticristo viene, pero después dice, han surgido muchos anticristos. O sea, ¿cómo así? ¿Es uno o son muchos? Recuerda, vamos a ver aquí lo que ya vimos una vez. Miren esto. Cuando hablamos del cuerno, el cuerno pequeño, todo en el capítulo 8, ocupando el lugar del cuarto poder o del último poder, nos habla de que, como un único símbolo, nos habla de que todos los reyes de este reino tendrían el mismo espíritu. O sea, cada rey que pasara por este reino es un ¿qué? Un anticristo. Antes de sufrir la transformación del reino, o sea, de unirse con el pueblo de Dios, y después de unirse con el pueblo de Dios, de unirse con el pueblo de Dios, cada rey, cada líder de este reino es un anticristo. Por eso Juan usa el singular y usa el plural. Muchos anticristos han surgido. Esto es bien interesante para que se den cuenta el énfasis que quiere destacar, o lo que quiere destacar el uso de un solo símbolo del cuerno pequeño aquí, porque el énfasis aquí es en el rey, en los reyes de ese reino, que serían de la misma carácter, el mismo espíritu. Pero hay otro elemento aquí y es, voy a reorganizar esta misma información para que se den cuenta de algo. Juan dice, han surgido muchos anticristos. Ahora, por esa razón podemos saber que estamos en el último tiempo. O sea, él dice, por el hecho de que ha habido muchos anticristos, por este hecho, es que podemos saber que estamos en el último tiempo. Por lo tanto, él dice, el anticristo corresponde con el último poder, con el último tiempo. ¿Ok? O sea, no puede corresponder con un poder que fuera del tercer reino, o como Grecia, por ejemplo. Está diciendo, el anticristo es un poder que se levantaría y serviría para identificar el último tiempo, el último reino. ¿Quedó claro eso? Esto es fundamental.
Y con esto que viene vamos a terminar. Ok. Una pregunta aquí de aplicación para nosotros. Realmente, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en el último tiempo? Realmente esto que dijo Juan aquí se aplica al presente, porque ya hemos visto nosotros que el último tiempo es el periodo de tiempo que transcurre entre el momento en que Grecia deja de ser un poder dominante y lo sustituye por Roma. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso de Jesús o hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Por lo tanto, estamos en el último tiempo, pero también sabemos eso porque el anticristo está entre nosotros. Desde el tiempo en que comenzó a surgir los anticristos hasta el tiempo presente. El anticristo no es un poder que ya vino, no es un poder que vendrá, es un poder que está entre nosotros. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo. ¿Se dan cuenta de la relación? O sea, ¿cómo sabemos que estamos en el último tiempo? Porque está entre nosotros el anticristo. Eso es lo que tenemos que identificarlo. En un futuro vamos a hablar de forma específica sobre este poder. Pero ahorita por lo pronto ya podemos tener algunas bases para identificarlo. Pero el punto aquí es que podemos saber que estamos en el último tiempo por la existencia de ese poder y que no debemos esperarlo en el futuro y tampoco debemos decir que está en el pasado, sino que está en este tiempo porque para este tiempo fue que la profecía lo identificó. Este es el último punto ya de estos 15 y es que lo dejé para el final por lo que dice aquí. El último reino, o el cuarto, como quiera llamarse, es destruido por Dios. Así lo dice la profecía en los 3 esquemas proféticos. Aquí está. Miren cómo dice en el capítulo 2. Y me llama mucho la atención el hecho de que se usa una palabra que se repite. Dice, este último poder hará de las suyas, hará lo que hará ¿hasta qué? Hasta que una piedra fue cortada no con mano, por intervención de Dios. En el capítulo 7, después de hablar de las acciones del cuerno pequeño, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio. O sea, el juicio aquí es la piedra cortada con mano. Aquí es el juicio que le pone fin de parte de Dios. Y en el capítulo 8, como dice, hay una descripción de las acciones del cuerno pequeño y dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Por lo tanto, el juicio aquí, en el capítulo 8, el juicio en el capítulo 7, o la purificación del santuario, que son lo mismo, causa la destrucción del anticristo o de este último poder y causa también el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, lo que esto nos dice es que tanto el juicio en el capítulo 7 como la purificación del santuario en el capítulo 8 son fundamentales, porque son las acciones de Dios que le dan final al poder del anticristo, ¿verdad? Pero también son las acciones de Dios que le dan, que causan el establecimiento de su reino. Por lo tanto, ¿les parece que es algo importante o no? Por supuesto que sí. O sea, en otras palabras, si no ocurre el juicio y si no ocurre la purificación del santuario, tampoco ocurre la destrucción del anticristo ni tampoco viene el reino de Dios. Por lo tanto, vemos que hay una coherencia y un énfasis muy especial de parte de Dios. Cuando se coloca el foco en el anticristo, en este reino, no es para darle relevancia, sino porque el pueblo de Dios en el mundo, escúchenme lo que voy a decir, y allá los que me están viendo por internet, lo que Dios quiere es que el pueblo de Dios en el mundo sepa que hay un anticristo, y sobre todo en este tiempo, sepamos que el anticristo está entre nosotros, y que está engañando al mundo, y que está oponiéndose a la ley de Dios, que ha destruido al pueblo de Dios en el pasado y va a intentar destruirlo en el futuro también. Y que el pueblo de Dios necesita clamar a Dios para que Dios tome una acción para cesar la actividad de este anticristo y para que venga el reino de Dios. Así que el énfasis está puesto ahí. Por lo tanto, es fundamental en Daniel, por esas razones, el juicio en el capítulo 7 y la purificación del santuario, que serán los temas que veremos en el próximo tema. Pero antes de terminar, quiero mostrarles un resumen de las 15 razones bíblicas para determinar si el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel es igual o es diferente al cuerno pequeño del capítulo 8. Un resumen rápido, en 3 partes. Primero, por el historicismo.
que nos dice que la profecía interpreta por nombre 3 reinos que luego se cumplen en la historia. Por lo tanto, el historicismo es consistente en la profecía de Daniel. Segundo, todos los reinos son consecutivos, es decir, no hay brechas. Por lo tanto, no hay tal posibilidad de que un rey griego en el siglo segundo fue ese anticristo, después pasan 2000 años y viene otro anticristo en el futuro. Eso no existe en la profecía. Es opuesto al historicismo. En paralelismo tenemos, primer paralelo, el último poder tiene una fase secular en las 3 esquemas proféticos. Segundo paralelo, en los 3 esquemas proféticos los 5 poderes de la profecía son interpretados como reinos. Por lo tanto, es consistente interpretar también el cuerno pequeño del capítulo 8 también como un reino. Tercera paralelo. En Daniel 2, 7 y 8, el último poder viene después de Grecia. Independientemente de cómo quiera aceptarse que es ese cuerno pequeño, viene después de Grecia. Es un paralelo. Siguiente paralelo. El último poder es diferente en las 3 esquemas proféticos por la forma en que se relaciona con Dios. En los 3 esquemas proféticos es un paralelo. Siguiente paralelo. Un mismo símbolo representa el último poder. En el capítulo 2 es el hierro. En el capítulo 7 es una bestia que le sale un cuerno, pero es el mismo poder. Y en el capítulo 8 es un cuerno. Así que es consistente ese paralelo. El último poder es el reino del anticristo, porque usurpa el lugar de Dios, porque hace guerra contra y destruye al pueblo de Dios y porque menosprecia la ley de Dios. ¿A quién usurpa la ley de Dios? Vimos que ataca también al príncipe de los príncipes y se engrandece hasta el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo o Miguel. Siguiente paralelo. Se usa el mismo símbolo, cuerno pequeño, en Daniel 7 y 8. Si en los esquemas proféticos, todos, en cada uno de ellos, un símbolo diferente simbolizaba el mismo reino, es más consistente decir que un mismo símbolo, el cuerno pequeño en el capítulo 7, en el capítulo 8, representa un mismo reino también. Así que es consistente. Aquí lo vimos. Y se puede explicar a través del recurso del sinécdoque. Lo vimos que se usa en la Biblia de forma amplia. Y un paralelo más, que lo vimos al final, pero pertenece a los paralelos, es que este poder es destruido por Dios, no por reino humano. Y vimos también que el testimonio del Nuevo Testamento es, primero, que Pablo relaciona al anticristo con el cuerno pequeño de Daniel 8 en 2 Tesalonicenses. Él lo que está haciendo es un comentario, una interpretación del capítulo 8, del cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel, y lo ubica en el futuro. O sea, por lo tanto, Pablo no está diciendo el anticristo ya vino, sino el anticristo viene en el futuro. Pero Juan, en 1 Juan, nos dice que una forma para reconocer el último tiempo es porque han venido muchos anticristos, refiriéndose a los reyes que comenzaron a reinar cuando el cuarto reino, ese cuarto poder que es Roma, comenzó a ejercer dominio en el mundo. Cada uno de esos reyes tiene el mismo espíritu, el mismo carácter. Y cada uno de los sucesores de esos reyes, hasta el presente, también tiene el mismo espíritu, el mismo carácter. ¿Verdad? ¿Cómo lo identifica, cómo lo caracteriza Pablo en 2 Tesalonicenses? Muy bien. Quiero saber si hay preguntas, si hay aportes. Parece que es suficientemente clara la Biblia. Tenemos aquí 15 recursos, 15 razones que podemos utilizar para, con la ayuda de Dios, tener claro si el cuerno pequeño del capítulo 7 es diferente o es igual. Para mí, por supuesto, es claro que es el mismo poder. En todo sentido es consistente, ¿verdad? Porque se continúa el esquema profético. Lo que esto nos lleva entonces a decir que la purificación del santuario de Daniel capítulo 8 es equivalente con el juicio de Daniel capítulo 7. Cada esquema profético añade algo. El capítulo 2 de Daniel nos habla de los 4 reinos, pero el capítulo 7 agrega el juicio. Y el capítulo 8 nos dice de qué naturaleza es ese juicio, cómo es que va a ser ese juicio. Terminamos con esto. Cuando Daniel terminó de escuchar la interpretación dada por el personaje o el ángel que le decía la interpretación, ocurre algo muy interesante porque él dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión
y no la entendía. Esto es muy significativo porque Daniel recibió la interpretación, pero al final dice que no la entendía. Hay una parte de esta profecía que Daniel no entendió. Pues bien, esta es la base para el próximo estudio que vamos a hacer. En el próximo estudio, Dios mediante, vamos a ver cuál fue la parte de la profecía que Daniel no entendió y cómo fue que la llegó a entender y cómo podemos entenderla nosotros. Amén. Muchas gracias y gracias a quienes lo vieron. Pueden mandar sus preguntas por YouTube, escribirme, sus cuestionamientos, lo que ustedes quieran, por supuesto, sus aportes bíblicos también. Y si tienes dudas, te invito primero a que, como vimos en el principio que leímos, primero decidas hacer la voluntad de Dios y de esa forma Dios te va a guiar.